Hola, muy buenos días, alumnos del Instituto Frontera. ¿Cómo estamos el día de hoy, 14 de diciembre, acercándonos a las fiestas decembrinas? El día de hoy vamos a ver nuevos temas. Les recuerdo que estamos haciendo la segunda ronda, que es un repaso general de las temáticas, y todas estas clases se graban para que tú las puedas volver a observar, volver a repasar si es necesario los temas que tú creas convenientes. Muy bien, el día de hoy vamos a ver algunos temas específicos, como lo que viene siendo, a ver, te comparto la pantalla para que veas lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver los géneros literarios, posteriormente los géneros líricos, género narrativo, género dramático, y vamos a ver los géneros. Esta temática, les comento, es ampliamente de literatura. Entonces, es importante que pongan atención, ya que en las preguntas de los exámenes sí vienen las preguntas en cuestiones de cultura general. Dentro de la cultura general está la literatura, y este es uno de los temas que abordan en esa temática, los tipos de géneros. Tenemos el género literario, tenemos género lírico, narrativo y dramático. Existen dentro del género lírico, está la poesía, narrativo, cuento, novela, mito, leyenda, y la epopeya. Y en el género dramático sería el teatro, que es la tragicomedia, el drama, la tragedia y la comedia. ¿Ok? Vamos a ver los videos referente a estos temas que preparamos para ustedes. Muy bien, les recuerdo que están al alcance los videos que hemos visto en este tiempo. Muy bien, vamos a ver el día de hoy los textos literarios. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a ver el tema de los textos literarios, su estructura, el concepto de cada uno de ellos. Vamos a ver. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Los textos literarios, la clasificación clásica del género literario es la establecida por Aristóteles, pero cabe destacar que a lo largo de la historia de la literatura universal, los géneros han ido cambiando debido a la irrupción de nuevas categorías. Así, si nos fijamos en la primera clasificación recogida en la retórica del filósofo griego, podremos señalar que para él tan solo existían 3 géneros literarios, que es el épico o narrativo, el lírico y el dramático, que aún siguen vigentes. Aquí está los géneros literarios. Este es un mapa conceptual de los géneros literarios, en donde el género épico y narrativo, el género lírico, que es género lírico o poético, y el género dramático. El género narrativo se refiere a mitos, leyendas, cuentos, novelas y narraciones épicas. El género lírico es todo lo que tenga una musicalidad, porque es todo lo que es poesía o poética. Y el género dramático es lo que se refiere al teatro. Cada uno de estos géneros tiene sus subgéneros, que vamos a ver de manera detallada en cada uno de ellos, y también con ejemplos. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de cada uno de estos géneros literarios. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Estamos viendo la temática sobre los textos literarios. Recordemos que es narrativo, lírico y dramático. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Dentro de los textos narrativos, recordemos que tenemos leyendas, mitos, cuentos, novelas, y dentro de ello también hay subgéneros que vamos a ver de manera detallada cuando veamos el subgénero narrativo de manera específica. En este caso tenemos un ejemplo de un mito del fragmento de Dédalo y el laberinto.
Vamos a leer de manera detallada. Con su grande conocimiento en la arquitectura, Dédalo logró crear un laberinto en el cual era imposible de encontrar el camino a la salida, ya que los pasillos llevaban a más pasillos y lo que parecía salida solo era el principio de otro pasillo. Una vez terminado el laberinto se encerró el Minotauro. El rey estaba tan complacido por el excelente trabajo que decidió no dejar ir al Dédalo y utilizarlo para seguir creando más obras. Este es un ejemplo del género narrativo con un mito. Vamos a hablar sobre el género lírico, que es la poesía, género lírico poético, y tengo un poema de Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos, si de un su dulce mirar sois alabados, ¿por qué si miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no se miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos, ojos claros, serenos! Ya que así me miráis al menos. Este es un poema que es un ejemplo de el género lírico o poético. Y tenemos un fragmento de la obra de William Shakespeare de Romeo y Julieta, ya que el género dramático corresponde al teatro. Este fragmento nos habla sobre, primeramente tiene la entrada de Sansón y Gregorio a la casa de Capuleto, armados con espadas y escudos. Dentro del ejemplo del género dramático son los guiones teatrales, así como lo conocen. Obvio, ese está traducido porque recordemos que William Shakespeare escribía en inglés, porque era de Inglaterra, era un inglés muy fino el que manejaba William Shakespeare, y esto que vemos aquí son traducciones al español de nuestra época. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí los diálogos entre dos personajes que entran a la casa Capuleto. Este es el guión de un género dramático, es un fragmento de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Muy bien, estos son los ejemplos de los diferentes tipos de los textos literarios, el narrativo, el género lírico o poético y el género dramático que corresponde al teatro. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, tanto su teoría como sus ejemplos. Muchas gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Estamos hablando de los géneros literarios. Vamos a hablar del género lírico o poético. Soy la maestra Imelda Luna del área de español. ¿Qué es el género lírico? El género lírico es un texto literario en el que el autor y el yo poético expresan sus sentimientos. Las características de este género lírico se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban, acompañándose de un instrumento llamado lira. Está escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. El autor transmite sentimientos o emociones respecto a un personaje o un objeto. El subgénero lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en poemas mayores y poemas menores. Los poemas mayores encontramos el himno, que es la canción religiosa o patriótica muy exaltada que expresa alegría y celebración. Dentro de los poemas mayores tenemos la oda, la elegía, la égloga, la canción y la sátira. La oda es una elogia un tema u objeto, son alabanzas a cualidades que posee una persona u un objeto. La elegía, de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga, de temas amorosos ambientados en la vida campestre, donde la naturaleza tiene el protagonismo. La canción son poemas admirativos que expresa una emoción o un sentimiento, dio origen al soneto, que es parte de un poema. La sátira, poema mordaz, es de carácter burlesco y utiliza la ironía y la ridiculización. Y dentro de los poemas menores tenemos el madrigal, el epigrama, la letrilla y el epitálamio. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama, es poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad.
La letrilla es el pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado y el epitalamio es el escrito en honor a una boda. Estos son los subgéneros del género lírico o poético, poemas mayores y menores. Tenemos dentro del género lírico, recordemos que es el género poético, en donde se inventó en la antigua Grecia para ser cantado y se utilizaba con un instrumento llamado lira, y tiene dos subgéneros que son los poemas mayores y menores, y tenemos el himno, la oda, la elegía, la égloga, la canción, la sátira, el madrigal, el epigrama, la letrilla y el epitálamo. Muy bien, esto es la teoría sobre el género lírico. Vamos a hablar ahora, en el siguiente video, de ejemplos del género lírico. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Vamos a hablar sobre los ejemplos del género lírico o poético. Soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a hablar del primer ejemplo, que es un fragmento de Negra Sombra de Rosalía de Castro, y vamos a leerlo. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombra, al pie de mis cabezales vuelves haciéndome burla. Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol sol te me muestras, y eres la estrella que brilla y eres el viento que sopla. Como ustedes pueden, son géneros líricos porque tienen una musicalidad. Tal vez no rimen todas las últimas palabras, pero existe una musicalidad dentro de sus versos. El soneto de Lope de Vega. Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 besos dice que es soneto, burla, burlado, van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad en otro cuarteto. Mas si veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando y parece que entré con pie derecho. Y pues fin, con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando, contando si son 14, ya está hecho. Es un soneto al soneto de Lope de Vega, es un autor español muy antiguo, del siglo XVII, y estos poemas estaban castellanizados y traducidos a un español más moderno. Vamos a último ejemplo del género lírico poético, que es La canción del pirata. Es un fragmento del autor José de Espronceda, también español. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en toda mar conocida, del uno al otro confín. Están hablando de un barco, es una dedicación, un poema a un barco. Son muy lindos y son muy extensos los poemas de José Espronceda, recordándoles que el género lírico y poético es el que tiene una rima, una musicalidad. Y a continuación vamos a ver más conceptos del género lírico, en donde nos va a dar a conocer y detalladamente las partes de un poema. Vamos al siguiente video, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Te habla la maestra Imelda Luna y seguimos con conceptos básicos del género lírico o poético. Vamos a hablar de los conceptos que son parte fundamental de este género y que componen un poema. Tenemos en primero los versos, que es cada línea de un poema. Tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos del poema. Tenemos la rima, que es la identidad sonora en la que entre 2 o más versos, a partir de la última sílaba tónica, que la tiene la última palabra de cada verso. El metro y la métrica, que es la medida de verso, que es igual al número de sílabas poéticas, y de acuerdo con ello, los versos se llaman bisílabos, trisílabos, pentasílabos, decasílabos, endecasílabos, según tengan 2, 3, 5, 10, 11 o varias sílabas. Y tenemos la sinalefa, que es la función de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente.
Tenemos varios tipos de estrofas dentro de un poema. Tenemos el pareado odístico, cuando tiene 2 versos, el terceto cuando tiene 3 versos, el cuarteto cuando tiene 4 versos, el quinteto 5 versos, pie quebrado cuando tiene 6 versos, octava real cuando tiene 8 versos. Así son versos antiguos y tienen un nombre específico. También tenemos las figuras retóricas. Las figuras retóricas son aquellas figuras que embellecen el lenguaje y tienen características propias. Tenemos el símil y comparación, la figura retórica que consiste en relacionar 2 términos entre sí para expresar de manera explícita la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas por ellos. Esta relación se establece generalmente por medio de partículas con nexos comparativos, como son las palabras como, así, así como, tal, igual que, tan, semejante a, lo mismo que, etc. Vamos a ver, en otro video vamos a ver ejemplos de toda la teoría que yo les estoy comentando, tanto de los conceptos básicos como es un verso, una estrofa, como lo que es los tipos de estrofas, y vamos a ver ejemplos de cada una de las figuras retóricas que estoy plasmando en esta exposición. Tenemos la figura retórica de la personificación o prosopopeya, que consiste en atribuir características humanas a animales o seres inanimados, como ocurre en las fábulas, cuentos maravillosos y alegorías. Existen varios tipos de prosopopeya, como es la animación, que es atribuir a seres inanimados cualidades de los animados. Existe la animalización, que es atribuir a seres humanos características de los seres irracionales. Y tengo por último la cosificación, que es atribuir a los seres vivos cualidades del mundo inanimado. Esto lo vemos muy particular en las caricaturas. Es muy a menudo ver en las caricaturas este tipo de prosopopeyas. Seguimos con la siguiente figura retórica, que es la metáfora y la más usual, la más usada por los autores poéticos. Es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. En toda comparación hay un término real que sirve de punto de partida y un término evocado al que se designa generalmente como una imagen. Sé que este concepto puede ser un poco rebuscado para ti, pero en el siguiente video, en los ejemplos, lo vas a captar muy fácilmente. Tenemos la figura retórica de reiteración o anáfora. Es muy sencillo, que es la repetición de palabras al principio de un verso o al principio de una frase semejante para recalcar alguna idea, y es muy usual en las canciones. Vamos a ver en el siguiente video ejemplos. Tenemos la hipérbole como figura retórica, que consiste en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. Es exageración, el poeta desea dar a sus palabras una mayor intensidad o emoción. Es la exageración de las palabras, la hipérbole. Y pues aquí terminamos estos conceptos básicos del género lírico, en donde vimos el verso, la estrofa, la rima, el metro o la métrica, y la sinalefa. Tenemos los tipos de estrofas: pareado odístico, terceto, cuarteto, quinteto, pie quebrado y octava real. Tenemos las figuras retóricas como el símil o comparación, personificación o prosopopeya, metáfora, reiteración o anáfora, hipérbole, y es todo. Espero que haya sido de tu agrado este video. Vamos con el siguiente video, los ejemplos de cada uno de estos conceptos. Acompáñame, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Vamos a hablar sobre los ejemplos del género lírico, conceptos básicos. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, del área de español. En los géneros líricos, recordemos los conceptos de verso, estrofa, rima, el metro o la métrica y la sinalefa. Dentro de las estrofas tenemos el pareado odístico, el terceto, el cuarteto y el quinteto. Como tú puedes ver en el ejemplo directamente aquí en la pantalla, puedes ver que en el pareado odístico tiene 2 versos, recordando que el verso es cada línea de un poema, y cada línea de un poema y el conjunto de versos
hace una estrofa, como ustedes pueden ver. El terceto tiene 3 líneas, el cuarteto tiene 4 líneas y el quinteto tiene 5 líneas, como los ejemplos lo están marcando. Aquí tenemos un pie quebrado, una estrofa de 6 versos y tenemos una octava real, una estrofa de 8 versos, como lo pueden visualizar. Muy bien, aquí vamos con las figuras retóricas. Las figuras retóricas empezamos con la figura de símilo-comparación, que voy a repetir, que es una figura que consiste en la relación entre dos términos entre sí para expresar de una manera explícita la semejanza o analogía que presentan las realidades designadas para ellos y se unen con nexos como es, como, así, así como, tal, igual que, tan, semejante, a lo mismo que, etcétera. Tenemos 5 ejemplos utilizando los nexos antes mencionados, como murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. El ejemplo número 2 nos habla y toda la memoria se rompe, tal una pompa de jabón al viento. El ejemplo número 3, la calle abierta como un ancho sueño. El número 4, eres como el viento tibio de los arenales. Y el número 5, simple como una lámpara. ¿Ok? Vamos a la siguiente figura, al ejemplo de la siguiente figura retórica, que es la personificación o prosopopeya, que es atribuir a características humanas o de animales a seres inanimados. Y vamos a ver los ejemplos. Tenemos el número 1, que son los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. Le estamos dando vida a los átomos. En el ejemplo número 2 habla, solo se oirá la brisa blanca de las estrellas, se le está dando cualidades humanas a las estrellas. En la número 3, persiguiendo a las sombras por todos los caminos, se le está dando vida a las sombras. El número 4, el viento de la noche gira en el cielo y canta, le estamos dando cualidades humanas al viento. Y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras, también estamos dando vida al agua. Y el viento me habla de ti, le estamos dando vida al viento. Muy bien, es una figura retórica de personificación o prosopopeya. Tenemos la figura retórica de la metáfora. Como les había comentado, una figura retórica es para embellecer el lenguaje utilizando recursos poéticos. Y esta es una comparación que hay un término real con otro imaginario y habla sobre el cristal del agua, que es como un espejo, es un espejo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, que es el transcurso de la vida, que comienza con el nacimiento y terminamos muriendo. Y es una metáfora de nuestras vidas, son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, que empieza el río en un manantial y desemboca en el mar, que es el final de un río. La calle abierta es un ancho sueño, ¿okay? Y los algodones blancos del cielo tapizan el azul, que son las nubes. Muy bien, vamos con la siguiente figura retórica, que es la reiteración anáfora, que es la repetición de las palabras al principio de un verso, como son los dos siguientes ejemplos, que es soledad y está el pájaro en el árbol, soledad y está el agua en las orillas, soledad y está el viento en las nubes, soledad y está el mundo con nosotros, soledad y estás tú conmigo solos. Y el siguiente ejemplo de la reiteración anáfora es blanca, blanca, blanca como la nieve. Vuela, pájaro azul, vuela, vuela. Son palabras que se repiten ya sea en una estrofa o en un verso. Muy bien. Siguiente es la hipérbole, que es la exageración amplificando o disminuyendo un objeto, una persona o la intensidad de las emociones. Como puede ser, tengo un sueño que me muero, érase un hombre a una nariz pegado, es un hombre como con una nariz grande, érase un hombre a una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, que es como grotesca, érase un pez de espada muy barbado, y tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Si no regresas pronto a mi lado, moriré desangrado. Son la exageración de las emociones y la intensidad que se le da. Muy bien, estos son los ejemplos de los diferentes conceptos del género lírico o poético.
en donde tenemos versos, estrofas, rimas que ocurre al finalizar de cada verso, de la métrica y la sinalefa. Aquí tenemos los diferentes tipos de estrofas y tenemos las diferentes figuras retóricas. Espero que haya sido de tu agrado y de tu utilidad esta información dentro del área de los géneros literarios. Estamos en el género lírico o poético. Vamos al siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. En este momento vamos a iniciar con el género narrativo. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. En el género narrativo se define como una narración que relata historias, sucesos, informaciones o ya sean historias reales o de ficción. Cada una de esas historias forman parte de los sentimientos más profundos del autor. Se dividen en dos ramas, las cuales son la novela y el cuento, las cuales comparten diferencias y semejanzas entre sí. Cada una se recrea y se expresa de una manera diferente, pero a la vez igual. Vamos a ver que existen diferentes tipos de géneros narrativos, que son los subgéneros narrativos, y empezamos con el cuento. El cuento consiste en una narración breve, que es la diferencia entre la novela y el cuento, que el cuento es breve, protagonizada por un pequeño número de personajes y con argumento muy sencillo. La novela, a diferencia del cuento, es de carácter abierto y es un relato completo de mayor extensión de los demás textos narrativos. Tiene muchos personajes, muchas historias convergen entre sí y es muy extensa. El mito es un relato tradicional que hace referencia a eventos míticos o prodigiosos y cuyos protagonistas son los dioses, seres o criaturas legendarias. La leyenda es una narración similar al mito porque toma ciertos sucesos del mundo real y que se transmite de generación en generación, como La Llorona. Y tenemos la fábula, es una composición literaria breve de la que los protagonistas suelen ser animales con características humanas y que tiene una finalidad pedagógica expresada en una moraleja final, que es aprendizaje de la vida. Tenemos también la crónica dentro de los géneros narrativos. Los subgéneros consiste en una recopilación histórica de hechos reales con orden cronológico, con un lenguaje sencillo que prioriza la descripción. Tenemos el apólogo, que es una narración que busca instruir sobre un principio ético o que busca influir sobre el comportamiento moral del lector, recurriendo también a las moralejas, y esto es para la enseñanza de la cultura y la sociedad. La epístola es un formato de carta que pretende transmitir ideas desde un remitente hasta un destinatario. También tenemos dentro de los subgéneros narrativos el ensayo, que es un tipo de texto en prosa que pretende evaluar o interpretar un suceso o un fenómeno en base a argumentos fundamentados. Y para el final tenemos la epopeya, que es un canto épico que narra las aventuras de un héroe virtuoso. Los géneros narrativos, los principales elementos son el narrador, los personajes, la trama o el argumento, la ambientación, el estilo y la temática, y la combinación de todos estos da lugar a un conjunto que es la obra final a terminar, que llega el lector. Muy bien, les recuerdo que el género narrativo es aquel género en donde parte de los principales son el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula. Ya los demás subgéneros narrativos ya son menores, ya casi no son muy vistos no son muy comunes dentro de estos subgéneros, pero tienen elementos principales que si no hay personajes, no hay una historia. Si no hay un narrador, ¿quién narra la historia? ¿Quién nos habla sobre, quién nos cuenta sobre la historia? Entonces, si no hay personajes y narrador, no hay historia. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos de este género narrativo. Sí, a continuación, vamos al siguiente video, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Vamos a hablar sobre los ejemplos de del género narrativo, como lo habíamos visto anteriormente, cuento, leyenda, mito, novela. Y vamos a ver varios ejemplos de ellos. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Tenemos el primer ejemplo, que es un fragmento del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, y dice así:
El verdugo hizo señal a sus dos ayudantes, que bajaron del caldazo y se apoderaron del reo. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Franz. Pues como todo esto se decía en lengua italiana, no había comprendido muy bien. ¿No lo adivináis?, dijo el conde. Ha ocurrido que esa criatura humana que va a morir está furiosa porque su semejante no muere con ella. Y que si la dejase, le desgarraría con sus uñas y sus dientes más bien que dejarle gozar de la vida de que ella misma se va a ver privada. Esto es un fragmento de una novela dentro de los géneros narrativos. De hecho, el género mayor es la novela. Tenemos un fragmento de un cuento, El retorno del rey, de la trilogía del Señor de los Anillos, de J.R. Tolkien, y vamos a leerlo. Trepaban a todas las naves que estaban en los diques y pasaban por encima de las aguas a las que se encontraban ancladas, y los marineros enloquecidos de terror se arrojaban por la borda, excepto los esclavos, que estaban encadenados a los remos. Y nosotros cabalgábamos implacables entre los enemigos en fuga, arrastrándonos como hojas caídas, hasta que llegamos a la orilla. Entonces, a cada uno de los grandes navíos que aún quedaban en los muelles, Aragorn envió a uno de los Duendain para que reconfortaran a los cautivos que se encontraban a bordo y los instaran a olvidar el miedo y a recobrar la libertad. Antes que terminara aquel día oscuro, no quedaba ningún enemigo capaz de resistirnos. Los que no habían parecido ahogados huían precipitadamente rumbo al sur con la esperanza de regresar a sus tierras. Extraño y prodigioso me parecía que los designios de Mordor hubieran sido devastados por aquellos espectros de oscuridad, de miedo, derrotado con sus propias armas. Esto es un fragmento de un cuento de El retorno del rey. Ahora vamos a leer una fábula que es parte de un género narrativo, que es la fábula, y vamos a leer la siguiente. Reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre solo pariese a un pequeñuelo, y le contestó la leona: sí, uno solo tiene razón, pero es un señor león. Es la fábula de la zorra y la leona de Esopo. Esopo es el mayor exponente de la fábula en el mundo. Muy bien, vamos a ver también una leyenda. Esta leyenda es una leyenda colonial novohispana que se llama El Callejón del Beso, que se encuentra en Guanajuato, y dice: el padre arrojó a la protectora de doña Carmen, como era natural, y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más frías. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Como pueden ver, todos estos ejemplos que leímos juntos tienen una peculiaridad. Tiene personajes, tienen un ambiente, tienen un lugar donde se dan los hechos, tienen una historia, tienen una trama, pero tienen una descripción muy bella de los paisajes, de los personajes, de las emociones o las sensaciones que está pasando cada uno de ellos. Estos son los ejemplos de los géneros narrativos. Ahora vamos con el siguiente video. Acompáñame, por favor. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Vamos a continuar con los géneros literarios. Ahora le toca el turno al género dramático, que es el teatro. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista, llamado dramaturgo, concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos se refieren a personas con caracteres que simbolizan de forma concreta y directa un conflicto humano. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, a todos los escritos por el teatro, todo lo escrito por el teatro y todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. En el género dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio,
Y la primera obra de teatro, la primera obra de teatro escrita completamente en castellano fue El auto de los Reyes Magos, que es la historia de los Reyes Magos. La estructura de la obra dramática es tomada de modo general como una construcción estructurada de una obra dramática y tiene una presentación del conflicto, donde da origen para una obra dramática. Si no hay conflicto, no hay drama. Después tenemos el desarrollo de la acción dramática, que es la realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones. La parte número 3 de la estructura dramática es el desenlace de la acción dramática. Es el momento en el que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Dentro del género dramático existen también subgéneros, que es el drama, la comedia, la tragicomedia, el autosacramental, el entremés, el monólogo, la farsa, la zarzuela y la ópera. Muy bien, les recuerdo que el género dramático es aquel que se representa un episodio, un conflicto, está destinado para ser representado públicamente frente a un auditorio, abarca todas las manifestaciones teatrales, la estructura está dividida en 3 partes, que es presentación del conflicto, desarrollo de las acciones dramáticas, desenlace de la acción dramática, y tiene 10 subgéneros: el drama, comedia, tragedia, tragicomedia, autosacramental, entremés, monólogo, farsa, zarzuela y ópera. Muy bien, esta es la teoría sobre el género dramático. Ahora vamos al siguiente video y vamos a ver ejemplos de guiones cortos sobre el género dramático. Vamos al siguiente video. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. Estamos hablando del género dramático y vamos a ver algunos ejemplos de fragmentos de obras teatrales. Te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, titular del área de español. Tenemos aquí un ejemplo del género dramático de una obra de Federico García Lorca, de La casa de Fernanda Alba, en donde en acto primero nos explica la escena. Nos hace una descripción sobre lo que viene siendo descriptivamente el panorama del ambiente de la historia. Es una habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda, muros gruesos, puertas en arco con cortinas de yute rematadas con madroños y volantes, sillas de Anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano, ahí está el tiempo, un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón está la escena sola, se oyen doblar las campanas a lo lejos y ahí sale la criada. Nos está hablando todo el ambiente, nos está dando tiempo, nos está dando ambiente en este inicio del acto primero de la casa de Bernarda Alba, y después empiezan los diálogos, ¿verdad? Empiezan a hablar en los diálogos. Es muy chistoso porque dentro de los guiones del género dramático se dan especificaciones de los personajes, así como lo que viene aquí donde dice la Poncia. La Poncia sale comiendo chorizo y pan. Así tienen que salir los personajes. Es la maravilla del teatro. El teatro es descriptivo. El autor te da toda la escena y te da todas las herramientas para que tú puedas recrear lo que él en su mente hizo con estas descripciones que nos da al inicio de cada acto y las descripciones de cada uno de los personajes. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos habla de una obra de Silvina Carrasco, que es Los Cambios. En acto primero nos explica, nos habla sobre es una terminal de buses de una pequeña ciudad, algunas ventanillas con carteles que simulen ser nombres de distintas empresas de autobuses y un letrero que indique terminal de buses. Aldana está por tomar el bus que la llevará a su nueva ciudad y a su nueva vida. Aldana y Sara se despiden dentro de la terminal. Nos está marcando en el acto primero que la historia debe de ser, nos está marcando el ambiente, el tiempo, y nos marca las acciones que deben hacer los personajes al iniciar la historia. Aquí, chistosamente, uno de los personajes, entre paréntesis, nos habla donde Sara, disimulando su emoción, o sea, es de una manera discreta su emoción,
y esta parte de estas herramientas que maneja el autor, como Aldana sale de escena y Sara deja caer sus lágrimas. Esto que se le llama a la descripción de terminal de autobuses y toda la descripción de donde es la escena se llama acotaciones. Esas acotaciones nos permiten conocer más tanto los personajes físicamente, emocionalmente, como el ambiente físico y el físico y no físico de una puesta en escena en un teatro. El siguiente ejemplo nos habla sobre Los Tres Vagos de José Luis García. Aquí la acotación es muy pequeña, donde se ilumina la escena y vemos al viejo rey tumbado en una cama. Sabemos que tiene que haber una cama, es como, no sé. Después tenemos que leer toda la obra para saber si es en su recámara, en algún estudio, etcétera. Entre paréntesis, las acotaciones siempre nos van a manejar descripciones. Entran los tres hijos, deambulan por la habitación sin ver al rey. Ahí están los hijos. Después se hacen los diálogos, hijo 1, hijo 2, hijo 3, rey. Así también es otro recurso a utilizar. En lugar de nombres, utilizan números para los personajes. Estos son ejemplos, 3 ejemplos de diferentes fragmentos, de diferentes obras teatrales, de cada uno de diferentes autores. García Lorca es español, Silvia Carrasco mexicana y José Luis García también mexicano, en donde nos plasman directamente de una manera diversa los textos narrativos dentro del género dramático, que son los guiones teatrales. Te recuerdo que a la persona que escribe teatro, los guiones de teatro, se le llama dramaturgo. Muy bien, estos son los ejemplos del género dramático. Espero haya sido de tu total ayuda y nos vemos en el siguiente video. Ten muy buen día. Muy bien, pues ya que vimos estos muy detallados videos, podemos tener un acercamiento muy profundo hacia los géneros literarios. Traté de extenderlo lo más posible para que los alumnos, ustedes en estos videos, pudieran comprender cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre lo que viene siendo los tres, ¿no? Cada uno. Así es, así es, Cassandra, todos los videos están en la plataforma, tú puedes ver cada uno de ellos. Lo voy a subir ahorita, termino y subo y ahorita voy a grabar el del jueves, porque el jueves no voy a poder estar en vivo, entonces voy a grabar el del jueves. Muy bien, ¿alguna otra duda que tengas? No, muy bien, entonces yo me despido. Vamos a ver el siguiente video, vamos a grabar el siguiente video. Sí, es bien importante que si necesitan algún repaso, es importante visualizar cada uno de los videos según lo que tú creas que necesitas reforzar. En esta parte de los géneros, el género literario, yo sé que son bastantes géneros literarios, pero sí es bien importante que conozcas las diferencias y las características propias de cada uno de estos géneros. Muy bien, te recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y nos vemos el jueves. Cuídense mucho.